Profundamente bajo las aguas del Océano Índico puede ocultarse un secreto que dará vuelta a todas nuestras ideas sobre el origen de la humanidad. Los científicos encuentran extraños rastros de civilización donde no deberían existir. Los geólogos descubren rocas que solo pudieron formarse en tierra firme, y los textos antiguos hablan de una tierra que desapareció entre las olas hace milenios. ¿Y si nuestros ancestros realmente caminaron por un continente que ahora está en el fondo del océano? La historia de Lemuria no comenzó con mitos y leyendas, sino con un frío cálculo científico. A mediados del siglo XIX, los zoólogos se enfrentaron a un enigma que no les daba paz. En Madagascar y en la India habitaban los lémures, extraños primates con ojos enormes. Pero entre estos territorios se extendían miles de kilómetros de océano. ¿Cómo pudieron estos animales llegar a lugares tan alejados entre sí? En el año 1864, el zoólogo británico Philip Sclater propuso una explicación revolucionaria. Él supuso que en algún momento existió un puente terrestre que conectaba África, India y Madagascar. A este continente lo llamó Lemuria, en honor a aquellos enigmáticos lémures. Según su opinión, fue precisamente por esta tierra que los animales migraron, antes de que el continente se hundiera en las profundidades oceánicas. La idea cautivó a la comunidad científica. El biólogo alemán Ernst Haeckel fue aún más lejos. Él declaró que Lemuria pudo haber sido la cuna de la humanidad, el lugar donde aparecieron los primeros seres humanos. Haeckel buscaba el llamado eslabón perdido entre los simios y los humanos, y el continente hundido parecía la explicación perfecta de por qué sus restos eran tan difíciles de encontrar. Pero, ¿qué dice la ciencia moderna? ¿Será posible que bajo el espesor de las aguas oceánicas realmente se oculte un continente perdido? Los geólogos han descubierto hechos sorprendentes. En el fondo del Océano Índico realmente existen mesetas y cordilleras submarinas que alguna vez estuvieron sobre el agua. Una de estas zonas es la meseta de Mascarene, que se extiende desde las Islas Seychelles hasta Mauricio. En el año 2013, investigadores de la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, descubrieron en las playas de Mauricio diminutos cristales de zircón. El análisis mostró que su edad supera los 3.000 millones de años. Este hallazgo sacudió al mundo científico. El hecho es que Mauricio es una isla relativamente joven de origen volcánico. Tiene apenas unos 8 millones de años. ¿De dónde surgieron entonces los minerales más antiguos? La única explicación lógica es que provienen de corteza continental que alguna vez existió en el lugar del océano actual. Las investigaciones geofísicas confirman esta hipótesis. El grosor de la corteza terrestre bajo la meseta de Mascarene es de aproximadamente 25 kilómetros, mucho mayor que la corteza oceánica típica, cuyo grosor raramente supera los 7 kilómetros. Esta es una prueba directa de que aquí alguna vez hubo tierra firme. Para entender qué sucedió con esta tierra, es necesario retroceder 180 millones de años. En aquel entonces, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente, Gondwana. Incluía la actual África, Sudamérica, India, Australia y la Antártida. Pero hace aproximadamente 135 millones de años, Gondwana comenzó a fragmentarse. El subcontinente indio se separó de África y comenzó a derivar hacia el norte a una velocidad de alrededor de 15 centímetros por año, increíblemente rápido según los estándares geológicos. Esta deriva continuó durante decenas de millones de años, hasta que India chocó con Asia, formando el Himalaya. Pero, ¿qué sucedió con la tierra que quedó atrás? Cuando los continentes se separan, entre ellos se forman cuencas oceánicas. La corteza terrestre se estira, se vuelve más delgada y finalmente se hunde por debajo del nivel del mar. Exactamente, esto fue lo que sucedió con los fragmentos de la antigua Gondwana
que ahora yacen en el fondo del Océano Índico. Las investigaciones modernas muestran que el fondo del Océano Índico no es simplemente una llanura plana. Aquí se ocultan microcontinentes completos, fragmentos de tierra antigua que se desprendieron hace millones de años. Uno de ellos es la mencionada meseta de Mascarene. Su superficie es de aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados, más grande que el territorio de Francia, Alemania y España juntos. Actualmente, la mayor parte de esta meseta se encuentra a una profundidad de entre 8 y 150 metros bajo el agua. Otra zona interesante es la cordillera del 90 grados, que se extiende casi 5.000 kilómetros desde India hasta la Antártida. Los geólogos consideran que este es el rastro de un punto caliente en el manto terrestre, a través del cual India se movió durante su deriva. Algunas partes de esta cordillera alguna vez pudieron elevarse sobre el nivel del mar. También está la meseta de Kerguelen, una masiva elevación submarina con un tamaño aproximado de 1/3 de Australia. Las investigaciones muestran que hace unos 40 millones de años, una parte significativa de esta meseta se encontraba sobre el agua. En su superficie se han descubierto fósiles de polen y esporas de plantas que solo podían crecer en tierra firme. Ahora llegamos a la pregunta más intrigante. ¿Pudieron nuestros ancestros poblar estas tierras antes de su hundimiento? Aquí es importante entender los marcos temporales. Los humanos modernos, Homo sapiens, aparecieron en África hace aproximadamente 300.000 años. Esto es muy reciente en términos geológicos. La mayoría de los microcontinentes en el Océano Índico se hundieron hace decenas de millones de años, mucho antes de la aparición no solo de los humanos, sino también de los primates más tempranos. Sin embargo, la historia no es tan simple. El nivel del océano mundial cambiaba constantemente. Durante los períodos glaciales, enormes volúmenes de agua se congelaban en los glaciares, y el nivel del mar descendía entre 100 y 120 metros. Esto significa que muchas mesetas y cordilleras submarinas pudieron sobresalir parcialmente sobre el agua hace apenas 10 o 20.000 años. Imaginen el mapa del mundo durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años. La línea costera se veía completamente diferente. Australia estaba conectada con Nueva Guinea. Las islas británicas eran parte de la Europa continental. Entre Asia y América del Norte existía un puente terrestre a través del estrecho de Bering. En el Océano Índico también había islas y archipiélagos que ahora no existen. Algunos de ellos pudieron servir como escalones para la migración de humanos antiguos, desde África hacia Asia y Australia. Los hallazgos arqueológicos en Australia muestran que los humanos alcanzaron este continente hace al menos 50.000 años. ¿Cómo cruzaron las extensiones marinas? Posiblemente les ayudaron islas que ahora están ocultas bajo el agua. Aquí la historia de Lemuria se cruza con cosas aún más misteriosas, conocimientos antiguos que, aparentemente, no deberían haber existido. Tomemos, por ejemplo, al pueblo Dogon que vive en Mali, en África Occidental. Su cosmogonía describe la estrella Sirio con asombrosa precisión. Los Dogon sabían que Sirio tiene un compañero, una estrella enana de densidad increíble, que completa una órbita alrededor de Sirio cada 50 años. Esta información fue confirmada científicamente solo en el siglo XIX, cuando los astrónomos descubrieron Sirio B. ¿Cómo pudo una tribu africana tradicional saber sobre una estrella que es imposible ver a simple vista? Según sus leyendas, este conocimiento les fue transmitido por seres que vinieron de las estrellas y enseñaron a sus ancestros muchas cosas. Algunos investigadores relacionan estas leyendas con Lemuria, sugiriendo que los Dogon conservaron el conocimiento de una antigua civilización desarrollada. Por supuesto, los escépticos señalan una explicación más prosaica. Los Dogon pudieron haber aprendido sobre Sirio B de misioneros o colonizadores europeos.
Pero esto no anula el hecho de que en todo el mundo existen leyendas sobre tierras hundidas y civilizaciones antiguas. Los textos sagrados indios están llenos de menciones sobre tierras que desaparecieron en el mar. En la tradición tamil se habla de Kumari Kandam, un vasto continente que se extendía al sur de la India actual. Según las leyendas, en esta tierra existía una civilización altamente desarrollada, donde florecían las artes y las ciencias. Los antiguos textos tamil describen 3 academias literarias sucesivas, los Sangam, que existieron durante miles de años. Las primeras 2 academias, según la tradición, fueron destruidas por inundaciones. Solo el tercer Sangam, fundado en la ciudad de Madurai, en el territorio de la India actual, se conservó. Es interesante que los datos geológicos confirman una serie de inundaciones catastróficas al final del último período glacial. Hace aproximadamente 15.000 años comenzó el rápido deshielo de los glaciares, y el nivel del mar subió más de 100 metros en unos pocos miles de años. Los asentamientos costeros en todo el mundo fueron inundados. ¿Es posible que en estas leyendas se haya conservado la memoria popular sobre eventos reales? ¿Pudieron los humanos antiguos observar cómo el mar gradualmente devoraba sus tierras y transmitir estas historias de generación en generación? Las tecnologías modernas permiten investigar el fondo del océano con una precisión sin precedentes, y lo que encuentran los arqueólogos a veces sorprende incluso a los escépticos. En las costas de India, cerca de la ciudad de Dwarka, fueron descubiertos restos de construcciones antiguas, a una profundidad de aproximadamente 40 metros. Las estructuras incluyen bloques de piedra masivos, muros y lo que podría ser restos de un puerto. La datación por radiocarbono de materiales orgánicos dio una edad de aproximadamente 9.500 años. Si estas dataciones son correctas, entonces el asentamiento existió al final del último período glacial, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. A medida que los glaciares se derretían, la ciudad quedó inundada. Hallazgos similares se realizan en todo el mundo. En las costas de Japón se descubrieron los megalitos submarinos de Yonaguni, estructuras de piedra masivas con ángulos rectos y escalones. Los debates sobre si fueron creados por la naturaleza o por el ser humano continúan hasta hoy. Hoy en día, la comunidad científica no apoya la idea de Lemuria como un continente poblado por humanos que existió en tiempos históricos. La teoría de la tectónica de placas explicó la distribución de los lémures sin necesidad de un puente terrestre. Estos animales pudieron desplazarse por las islas utilizando balsas naturales de vegetación o simplemente gracias a corrientes marinas aleatorias. Sin embargo, la ciencia reconoce que fragmentos de corteza continental realmente existen en el fondo del Océano Índico. Estos microcontinentes son una realidad confirmada por datos geológicos. La pregunta es solo, ¿cuándo exactamente se hundieron bajo el agua y si estaban habitados durante el período de existencia del ser humano? La mayoría de los geólogos coinciden en que las grandes extensiones de tierra en el Océano Índico se hundieron mucho antes de la aparición de la humanidad, pero las islas más pequeñas y los territorios costeros bien pudieron estar poblados y desaparecer relativamente hace poco tiempo. Prácticamente todos los pueblos del mundo tienen leyendas sobre el gran diluvio. La historia bíblica de Noé es solo una de cientos de historias similares. En el Epopeya de Gilgamesh, registrada en el antiguo Sumer, se describe un diluvio que destruyó a la humanidad. Los Vedas hindúes hablan de Manu, quien salvó la vida en la tierra durante el diluvio. El mito griego cuenta sobre Deucalión y Pirra, quienes sobrevivieron a la inundación. Los científicos modernos relacionan estas leyendas con inundaciones catastróficas reales que ocurrieron al final del período glacial. El deshielo de los glaciares no fue un proceso gradual. Periódicamente ocurrían rupturas catastróficas de lagos glaciales.
cuando miles de millones de toneladas de agua se precipitaban repentinamente al océano. Uno de estos eventos ocurrió hace aproximadamente 8.000 años, cuando se rompieron las aguas del lago glacial Agassiz, en América del Norte. El nivel del océano mundial subió casi 3 metros en solo unos pocos meses. Para las civilizaciones costeras, esto fue una verdadera catástrofe. Entonces, ¿existió Lemuria? La respuesta depende de qué exactamente entendemos bajo este nombre. Si hablamos de un continente gigante, poblado por una civilización desarrollada, que se hundió en tiempos históricos, la ciencia moderna no encuentra confirmación de esto. La geología muestra inequívocamente que las grandes masas continentales en el Océano Índico se hundieron hace decenas de millones de años. Pero si hablamos de múltiples islas y territorios costeros que fueron poblados por humanos antiguos e inundados al final del período glacial, esta es una posibilidad bastante real. Bajo el agua pueden ocultarse rastros de asentamientos con una antigüedad de 10 a 20.000 años. Quizás la verdad esté en algún punto intermedio. Nuestros ancestros realmente vivieron en tierras que ahora están cubiertas por el océano. Pudieron crear asentamientos, desarrollar cultura y acumular conocimientos. Cuando sus tierras desaparecieron entre las olas, la memoria de esta tragedia se conservó en mitos y leyendas, transmitiéndose de generación en generación. Cada nueva temporada de investigaciones submarinas trae descubrimientos sorprendentes. Quizás algún día encontremos pruebas irrefutables de civilizaciones antiguas en el fondo del océano. Mientras tanto, Lemuria sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes en la historia de la humanidad, un recordatorio de que nuestro pasado puede ocultar muchos más secretos de los que podemos imaginar.